Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a resolver la rama de aritmética de la guía EGA 1 nivel licenciatura. Entonces, si te interesa la solución de estos ejercicios, quédate en este video que a continuación iniciaremos. Empecemos con el primer ejercicio o el reactivo 1. Entonces nos dice que A es el punto medio entre un cuarto y un medio, mientras que B es el punto medio entre un medio y tres cuartos. Y nos piden obtener cuál es el valor de A más B. Bueno, es decir, yo tengo que sumar primero los puntos medios. Pero antes de sumar los puntos medios, primero tengo que obtener quiénes son esos puntos medios para posteriormente poder trabajar con ello. Bueno. Entonces, acá lo podríamos hacer de dos formas. La primera es tratar de hacer una recta en donde nosotros estemos identificando más o menos en dónde quedaría entre qué y qué, pasarlo con puntos decimales, etc. Pero ese proceso es muy largo y a veces no nos conviene mucho por el tiempo que nosotros tenemos en la parte de admisión. Entonces, para nosotros poder realizar este tipo de ejercicios de una forma muy rápida, es aplicando la de cómo voy a obtener un punto medio a partir de dos puntos o a partir de dos números, o entre dos números en pocas palabras. En este caso, yo tengo primero los extremos del punto medio, que es A, sería un cuarto y un medio. ¿Cómo se obtiene el punto medio entre dos números? Bueno, simplemente se suman los dos números y se divide entre dos. Dado que los números que a mí me están proporcionando son fracciones, entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente aplicar la suma de fracciones que sabemos. Entonces ahorita vamos a aplicar eso en cada uno y tratar de llegar al resultado que es correcto, al resultado que nos están pidiendo. Entonces comenzamos. Entonces primero vamos a obtener quién va a ser mi punto A o cuánto va a valer mi punto A. Es decir, el punto medio entre un cuarto y un medio. Para poder obtenerlo nuevamente voy a sumar un cuarto más un medio. Y toda esta suma dividido entre 2. Entonces, recordemos cómo se realizaba la suma de fracciones. La suma de fracciones es por productos cruzados, 1 por 2, luego 4 por 1 y todo sobre 4 por 2. Entonces vámonos a ello. Esto va a ser igual a que yo tenga lo siguiente. Recordemos que va a ser 2 por 1, que va a ser 2, más 4 por 1, que va a ser 4. Y todo esto ¿sobre quién? Sobre los denominadores. ¿Pero quiénes son los denominadores? 4 y 2. Entonces teníamos 2 más 4 sobre 8. Pero 2 más 4 sobre 8, en lugar de que yo coloque, lo deje indicado la suma, vamos a ponerlo directo. Es decir, vamos a realizar la operación que se encuentra en el numerador, que es 2 más 4. Entonces lo que yo voy a colocar a continuación sería directo. 2 más 4 sabemos que es 6. Entonces lo que yo voy a colocar directo es 6 sobre 8. 6 sobre 8, es decir, 6 octavos. Ese es el resultado que yo estoy teniendo. Y todo esto sobre 2. Pero 6 octavos yo todavía lo puedo simplificar. Y me puede quedar de la siguiente forma. Si yo le saco la mitad a 6 me da 3 y la mitad de 8 es 4. Entonces me queda como 3 cuartos sobre 2. Pero este 2 yo le puedo poner un denominador 1 por conveniencia, ya sabemos que no afecta en lo absoluto, para poder realizar la división. Y como sabemos, se multiplican medios con medios y extremos con extremos. Entonces lo que me queda es 3 por 1 es 3 y 4 por 2 es 8. Entonces mi primer punto A es 3 octavos. Ahora vamos a ver qué pasa con mi punto B. Es decir, el punto medio entre un medio y 3 cuartos. Nuevamente vamos a aplicar lo mismo. Vamos a sumar ahora un medio más 3 cuartos. Y todo esto dividirlo entre 2. Si te cuestan las fracciones, por alguna razón, mándame un mensaje a través de Instagram y con mucho gusto yo te comparto un formulario que tengo para que te puedas guiar sin ningún problema de cómo se resuelven las operaciones con fracciones, desde suma, resta, multiplicación y división. Bueno, continuando, entonces, esto lo que nos dice es lo siguiente. Un medio más 3 cuartos, como sabemos,
va a ser el siguiente resultado. El 2 lo dejo indicado porque se divide entre 2. Entonces, ya sabemos por productos cruzados, este con este y este con este. Y por último, los denominadores. Luego de acá, entonces lo que yo voy a obtener va a ser 1/2 más 3/4. El denominador va a ser 8. Y en el numerador, ¿quién me va a quedar? 1 por 4, 4. Más 3 por 2, 6, que serían 10/8. Y esto es igual, al momento de simplificar, me quedaría como 5/4. ¿Sobre quién? Sobre 2/1. Nuevamente aplicando, ya sabemos, quienes se multiplican, medios con medios y extremos con extremos. Entonces el resultado que yo voy a obtener acá va a ser el siguiente. Vamos a ver, 5 por 1 es 5, 4 por 2 es 8. Y con esto yo ya tengo acá disponible a mi punto A y a mi punto B. Pero no me están pidiendo nada más obtener al punto A o al punto B, sino me están pidiendo la suma de esos dos. Entonces yo tengo que sumar a 3/8 más 5/8. Entonces vamos a realizar esa suma, que sería 3/8 más 5/8. Y esto va a ser igual. Acá vamos a aplicar lo que sería la suma de fracciones cuando tienen el mismo denominador. Y cuando tienen el mismo denominador, lo único que se trabaja es con los numeradores, es decir, la operación se realiza con los numeradores, mientras que el denominador se pasa de la misma forma, es decir, de la siguiente forma. El denominador se mantiene y vamos a sumar 3 más 5. Y esto me va a dar que va a ser 8/8. Pero 8 entre 8 es igual a 1. Entonces la respuesta que yo estoy buscando es 1. Y esto me quiere decir que mi respuesta correcta sería el inciso C, que sería 1. Y con esto yo ya concluí el primer ejercicio de este apartado. Ahora veamos el reactivo número 2 o el ejercicio número 2, el cual nos dice lo siguiente. Acá nos están dando, dice, si el conjunto A es igual, que tiene a los elementos 1, 2, 3 y 8, el conjunto B es igual, que tiene a los elementos 1, 2, 5 y 7, el conjunto C es igual a que tiene a los elementos 1, 4, 8 y 9, y por último el conjunto D es igual, que tiene como elementos A, 1 y 5. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos dice, de los conjuntos anteriores, el resultado de la operación A intersectado con B, intersectado con C, intersectado con D es... Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, para nosotros poder resolver este ejercicio o este tipo de ejercicios, es muy importante que nosotros sepamos a qué se refiere tanto el simbolito de intersección como la definición de lo que es intersección. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos lo que es intersección, automáticamente no vamos a poder resolver este tipo de ejercicios porque simplemente no vamos a saber el qué hacer o el cómo hacerlo. Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros sepamos, nuevamente, como lo he dicho, estudiar y repasar cada uno de los temas. Si por alguna razón se te complica algún tema o algo así, puedes mandarme un mensaje en Instagram nuevamente donde yo te podré apoyar con algún material didáctico sin ningún problema. Entonces, vamos a continuar. Entonces, en pocas palabras, la intersección significa que son los elementos que se comparten en todos los conjuntos. Entonces, vamos a ver qué elementos se comparten en todos los conjuntos. Si por alguna razón en algún conjunto hubiera un 3 y en el otro conjunto ya no hay ese 3 o no aparece ese 3, significa que ya hay un elemento que no comparte y automáticamente ese elemento se elimina. Simplemente van a ser, por así decirlo, los números que nosotros estamos buscando que tanto aparezcan en un conjunto como en todos. Entonces, vámonos a ello. Vamos a ver qué elemento es el que se repite. Entonces, vamos a ver. En el conjunto A, yo puedo encontrar a los siguientes elementos. En el conjunto A aparece el 1, pero también está en el conjunto B y aparece en el conjunto C y aparece en el conjunto D. Ahora vamos a ver el 2. El 2 aparece en el conjunto A, es decir, está en el conjunto A. Está también en el conjunto B, pero en el conjunto C ya no aparece el 2, el elemento 2. Entonces, al momento de yo estar realizando la intersección, ya no se cumple. Es decir,
El 2 ya no puede pertenecer a la intersección porque no pertenece a C. Simplemente pertenece a A y a B. Entonces ahí ya se rompió la cadena, por así decirlo. Ahora vamos a ver el 3. El 3 aparece en el conjunto A, pero nuevamente ya no aparece en el conjunto B. Entonces, por esa razón, nuevamente no podemos nosotros tomar en cuenta el 3. Vámonos ahora con el siguiente elemento, que es el 8. El 8 solo aparece en el conjunto A, pero como podemos ver, ya no aparece en el conjunto B. Por lo tanto, nuevamente el 8 tampoco podría aparecer. Entonces, el 7 que aparece en el conjunto B, como no aparece en el 1, ya no puede. El 9, como ya no aparece en los demás, automáticamente tampoco se podría. Es decir, entonces, el único elemento que comparten todos sería el elemento que es el 1. Es decir, vamos a ver, ¿cómo se vería esto representado en un diagrama, en los diagramas de Venn? Bueno, por ejemplo, vamos a empezar dibujando unos circulitos. Por ejemplo, un círculo acá, que empecemos así de esta forma. Este va a ser mi conjunto A, digámoslo de esta forma. Va a ser el conjunto A. Y darnos cuenta quiénes son los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A es el 1, el 2, el 3 y el 8. Esos son los elementos del conjunto A. Vamos ahora con los elementos de un conjunto B. Entonces yo puedo dibujar acá a un conjunto B, pero ahora mucho ojo. Si se dan cuenta, yo estoy considerando al 1. Y si se preguntan, ¿por qué está encerrando? ¿Por qué está tomando al 1? Porque el conjunto B tiene dentro de sus elementos al número 1. Entonces, por esa razón, yo puedo hacer este tipo de diagramas de Venn. Mientras que, entonces, los demás elementos del conjunto B son el 2, el 5 y el 7. Y si muchos se preguntaran, pero también debiste de haber ahora sí que incorporado al 2, también se puede, ¿por qué no? Pero en este caso, ahorita vamos a ver el por qué yo solo consideré al 1. Entonces vamos con el conjunto C. En el conjunto C, yo tengo acá otro, por así decirlo, otro conjunto. No explícitamente tienen que ser círculos. Entonces yo tengo ahí otro conjunto más. Y ese conjunto, aparte de tener al 1, también tiene al 4, al 8 y al 9. Este es el conjunto C, este es el conjunto B, ¿vale? Y por último, vámonos con el conjunto D. El conjunto D también yo lo puedo ver como por acá. Entonces este va a ser mi conjunto D. El conjunto D va a tener al 1 y al 5. Y ahora sí, lo que tenemos que observar la intersección es el elemento que todos los conjuntos comparten. Y el único elemento que todos los elementos comparten es el 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que, en este caso, mi respuesta correcta es el inciso A. Es decir, el conjunto que es la intersección, es decir, A intersectado con B, intersectado con C e intersectado con D, es el conjunto que tiene como elemento al 1. ¿Por qué? Porque es el único que comparte. Entonces, por esa razón, para muchos se les hará fácil con un diagrama de Venn y para muchos simplemente de la primera forma, el cual fue simplemente ir identificando qué elemento compartían todos. Eso siempre cuando sea intersección. Simplemente hay que buscar qué elementos comparten. Pero en dado caso de que fuera unión, ahí las cosas cambian. Entonces, eso ya lo veremos tal vez más adelante si se presenta en algún otro ejercicio. Y si en dado caso no, les puedo compartir el material donde puedan observar ese tipo de ejemplos. Entonces, sin más que decir, con esto concluiríamos lo que sería el segundo ejercicio. A continuación veamos el reactivo número 3 o el ejercicio número 3. Entonces nos dice, la gráfica anterior muestra los recorridos diarios que hizo Jaime en su taxi. ¿En qué par de días la diferencia en kilómetros es mínima? Entonces acá nos presentan ciertos, ahora sí que cada uno de los días que nosotros podemos llegar a utilizar para ver cuáles de estos días, ahora sí que Jaime hizo sus kilómetros, tal vez la distancia que hizo es la más mínima, es decir, es la menor. Entonces, tenemos las relaciones entre lunes y martes, entre martes y miércoles, entre lunes y miércoles y entre miércoles y viernes. Entonces, vamos a ver
¿Cuál es como la diferencia entre cada una de estas? Entonces, vámonos a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma fácil. Vamos a colocar, por ejemplo, lunes, colocamos una raya. ¿Entre quién? Lunes y martes. Luego viene martes y miércoles. Luego de martes y miércoles viene entre lunes y miércoles. Y por último viene miércoles y viernes. Entonces, vámonos primero a observar dónde está lunes. Lunes, 170. Martes, 200. Entonces, de 170 para 200, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia es de 30. Entonces, yo coloco acá 30. Posteriormente, vamos a ver martes y miércoles. Martes marca 200 y miércoles marca 180. ¿Cuál es la diferencia de 200 y 180? Pues la diferencia es 20. Posteriormente vamos lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Lunes 170 y miércoles 180. La diferencia entre esos dos es nada más de 10. Por último viene miércoles, que es 180, y viernes, que es 215. La diferencia entre 180 y 215 es de 35. Ahora sí, ya tenemos las diferencias que es de cada una de estas, pero ahora vamos a regresar a la pregunta que nos hacía el ejercicio. Nos dice, ¿en qué par de días la diferencia en kilómetros es mínima? Entonces, ahorita vamos a ver cuál de todas estas, pues la diferencia es la más pequeña. Y como podemos darnos cuenta, es entre lunes y miércoles. Entonces, eso lo que me diría es que mi respuesta correcta en este caso sería el inciso C. Es decir, lunes y miércoles. Y con esto nosotros terminaríamos el ejercicio número 3. Ahora veamos el ejercicio o el reactivo número 4, el cual nos dice, la expresión anterior es igual a, y nos dan una expresión en donde involucra lo que sería valor absoluto. Entonces vamos a ver ahorita cómo vamos a solucionar esta parte. Bueno, empezamos pasando primero la barrita de valor absoluto, posteriormente vamos a empezar resolviendo esta operación que estoy marcando, es decir, este producto. Entonces vamos a tener lo siguiente, va a ser 2 menos 2 por 5, sabemos que es 10. Entonces sería 2 menos 10 menos 16. Posteriormente cerramos el valor absoluto. Luego menos, abrimos nuevamente valor absoluto. Ahora, como podemos darnos cuenta, en este apartado hay puras operaciones de suma y resta. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Lo que vamos a hacer es ir resolviendo de izquierda a derecha. Vámonos a ello. 7 menos 9 me da menos 2. Menos 2 más 3 me da 1. 1 menos 12 lo que me da es menos 11. Entonces el resultado que voy a poner dentro del valor absoluto es menos 11. Entonces colocamos acá menos 11. Cerramos el valor absoluto. Posteriormente, del lado izquierdo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener 2 menos 10 es menos 8. Menos 8 menos 16 vamos a tener nosotros que va a ser menos 24. Entonces vamos a poner nuevamente el valor absoluto que va a ser menos 24. Cerramos el valor absoluto menos valor absoluto de menos 11. Esto es lo que vamos a tener. Continuando, vamos a recordar, hay una propiedad del valor absoluto, el cual nos dice lo siguiente, que si yo tengo el valor absoluto de menos a, esto va a ser igual a a. Entonces simplemente vamos a aplicar esa propiedad, la cual nos va a dar lo siguiente. Entonces va a ser 24 menos 11. Finalmente 24 menos 11 me da que el resultado es 13. Entonces el resultado que yo estoy buscando para este ejercicio es 13. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso C,
el cual me dice que vale 13. Y con esto yo concluiría este ejercicio. A continuación vamos a ver el reactivo 5 o el ejercicio número 5, el cual nos dice: dos personas parten del mismo punto y caminan en línea recta. Si una avanza 10 metros en un minuto y la otra camina el doble del primero, ¿cuál es la diferencia en metros de lo que avanza el segundo respecto al primero después de 3 minutos? Entonces nosotros tenemos que responder esto. Bueno, para poder hacerlo vamos a ayudarnos a partir de, ahora sí que guiándonos de los datos que nos están proporcionando. Entonces vámonos a ello. Yo le voy a llamar P1 a la persona 1. Y nos dice que los datos de la persona 1, dice que en un minuto avanza exactamente 10 metros. 10 metros. Entonces, eso es lo que avanza en un minuto. Entonces, en 2 minutos avanzará el doble, es decir, 20 metros. Y en 3 minutos va a avanzar 30 metros. Es decir, cada minuto va avanzando 10 metros, 10 metros, 10 metros y así sucesivamente. Ahora vamos con la persona número 2. La persona número 2, el dato que me dan dice que en el primer minuto avanzó el doble del primero. Si el primero avanzó 10 metros, ¿cuánto será el doble de 10? El doble de 10 pues es simplemente multiplicarlo por 2, es decir, en este caso sería 20 metros. Y como podemos darnos cuenta, entonces la persona número 2 va a ir de 20 metros en 20 metros. Entonces, en el segundo minuto, lo que me va a estar diciendo es que la persona número 2 avanzó 40 metros. Posteriormente, en el tercer minuto, avanzó 60. Y así sucesivamente de la persona número 2. Pero ahora, ¿por qué lo dejé hasta 3 minutos? Porque es la pregunta que me están haciendo. Dice, ¿cuál es la diferencia en metros de lo que avanza el segundo respecto al primero después de 3 minutos? ¿Cuál es la diferencia entre 60 y 30? Pues la respuesta sería 30. 30 metros. Es la diferencia que se separa uno del otro. Entonces, la respuesta correcta en este ejercicio sería el inciso C, que me da la respuesta de 30. Y con esto finalizaríamos este ejercicio. A continuación veamos el ejercicio número 6 o el reactivo número 6, el cual nos dice cuál es el resultado de la siguiente expresión y nos dan una expresión en donde podemos ver que involucra raíces, donde involucra potencias. Entonces, o sea, a simple vista nosotros podríamos decir que está pues difícil, ¿no? Pero una vez realmente analizándolo y checando qué tengo que hacer y cómo, la verdad el asunto se vuelve un poquito más fácil. Entonces, vámonos a ello. Paso número 1 que tengo que hacer es ver lo siguiente. Dice que yo tengo lo siguiente. Recordemos que hay propiedades. Entonces, las propiedades las vamos a anotar primero. Sabemos que si yo tengo la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, automáticamente yo puedo cancelar la raíz con la potencia y me queda solamente lo que está adentro. Lo mismo va a pasar si pasa en sentido contrario, es decir, si yo tengo la raíz cuadrada de a y todo esto yo lo elevo al cuadrado, yo puedo cancelar o yo puedo anular esta potencia con la raíz y lo que me va a quedar es exactamente a, ¿vale? Entonces estas, recordemos, simplemente son propiedades. Entonces vámonos a ello. Empezando, yo puedo darme cuenta y puedo eliminar esta primera raíz, esta que tengo acá. Esta yo la puedo eliminar con este exponente. Entonces lo que me quedaría sería lo siguiente. Yo tendría que resolver en pocas palabras. Vámonos a ello. Primero voy a copiar todo tal y cual. Es decir, voy a poner la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. Y todo esto está elevado al cuadrado. Luego más 3 al cuadrado. Esto es lo que me están pidiendo obtener. Entonces, la primera raíz yo la puedo
cancelar junto con el exponente o junto con la potencia 2. Posteriormente lo que tendría que resolver es lo siguiente. Sería la raíz cuadrada de 81 más 3 al cuadrado. Y esto lo que me daría sería lo siguiente. La raíz cuadrada de 81 sabemos que es 9. Más 3 al cuadrado significa que yo tengo que multiplicar 2 veces por sí mismo al 3. Es decir, 3 por 3. Pero 3 por 3 sabemos que es 9. Entonces me quedaría 9 más 9. Finalmente, 9 más 9 es 18. Entonces el resultado de simplificar, o ahora sí que de resolver esta expresión que nos presentaban, es 18. Y al momento de que yo lo busco en mis posibles resultados, resulta ser que la respuesta correcta es el inciso C. Es decir, C es el que marca la respuesta de 18. Y con esto yo puedo concluir este ejercicio. Recuerden que para poder nosotros facilitar todo este tipo de ejercicios que involucren raíces, potencias, etc., es muy importante que nosotros sepamos acerca de tanto leyes de los exponentes como leyes de los radicales. ¿Por qué? Porque si en dado caso nosotros no nos sabemos alguna propiedad, por ejemplo como el de este caso, pues digamos que se nos puede llegar a complicar mucho por no saber propiedades que podemos utilizar y que se nos puede facilitar todavía más. ¿Vale? Entonces ponte a estudiar mucho, repasa mucho cada una de las propiedades, cada una de las leyes, porque esto nos va a servir demasiado al momento de presentar nuestro examen de admisión. Entonces con esto nosotros terminaríamos el reactivo 6 o el ejercicio 6. A continuación veamos el reactivo 7 o el ejercicio 7. Esto nos dice que un pintor emplea 9 horas en decorar una pared. Entonces la pregunta que nos hacen, ¿cuántas horas emplearán 3 pintores? Entonces los datos que tenemos son los siguientes. Dice que un pintor se tarda 9 horas. Entonces 3 pintores. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas 9 horas yo la voy a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo lo va a pintar una persona, sino ahora lo van a pintar 3. Entonces, al momento de pintarlo 3, eso me va a dar el número de horas que se van a tardar esas 3 personas para poder pintarlo. Entonces, vámonos a ello. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente, simplemente una división común, 9 entre 3. Y como sabemos, 3 por 3 es 9, me da 0. Entonces la respuesta que yo estoy buscando sería que se van a tardar 3 horas. 3 pintores se van a tardar 3 horas. Entonces la respuesta para este ejercicio sería el inciso A, el cual me marca que la respuesta correcta es 3. Y con esto nosotros concluimos este ejercicio 7. A continuación veamos ahora el reactivo 8 o el ejercicio 8, el cual nos dice lo siguiente. Un tanque para 160 litros contiene solamente el 25% de su capacidad. Entonces, ¿qué cantidad de litros contiene? Bueno, para nosotros poder hacer esto simplemente hay que checar muy bien y leer muy bien los ejercicios que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, ahora sí que lo que tendremos nosotros que realizar es una simple regla de 3, ¿vale? Para nosotros poder llegar al resultado. Nos dice que 160 litros. Ese va a ser el 100%, ¿vale? Entonces vamos a escribir nuestros datos. Los datos van a ser que 160 litros va a representar exactamente mi 100%. Mientras que lo que yo estoy buscando es el 25%. Es el que yo desconozco y es el que quiero obtener. Entonces vamos a multiplicar lo siguiente. Va a ser 160 de los 160 litros por 25. Y todo esto sobre 100. Entonces esto es lo que vamos a realizar. Ahora 160 por 25 me va a dar 4000. 4000 sobre 100. Posteriormente vamos a simplificar, es decir,
de esta forma. Posteriormente, entonces lo que tendría es que va a ser 40 sobre 1. Pero 40 sobre 1 es igual a 40. Entonces el resultado que obtuve es 40. Por lo tanto, mi respuesta correcta para este ejercicio sería el inciso B, que es el que marca que es 40. Para yo no tener complicaciones con este tipo de ejercicios, es muy importante que yo sepa realizar multiplicaciones, que yo sepa realizar divisiones de una forma muy rápida, ¿vale? ¿Y cómo voy a aprender a sumar, a dividir, a restar y a multiplicar de forma rápida? Practicando. Si ustedes practican todos los días, repasan, no es necesario matarse horas o a cada rato, no, simplemente es que dediquen un tiempo, ustedes pónganle 5 o 10 minutos al día y eso va a empezar a cambiar su ritmo de trabajo y también va a empezar a cambiar su velocidad al momento de realizar las cuentas. Entonces es muy importante que ustedes vayan checando, vayan estudiando y vayan repasando todo constantemente. Así cuando lleguen el día del examen de admisión ya no van a tener complicaciones ni problemas al hacer o realizar cuentas de forma muy rápida. ¿Vale? Entonces con esto nosotros terminaríamos el reactivo 8 o el ejercicio 8.